Seguidamente hablaremos sobre el ángulo femorotibial, en este plano frontal. Seguimos en el plano frontal. Antes de entrar propiamente en este parámetro, vamos a aclarar o a definir de manera clara lo que es la diferencia entre eje anatómico de un hueso largo y el eje mecánico. El eje anatómico de un hueso largo corresponde con su diáfisis y se va a calcular de manera, como habíamos calculado anteriormente, el eje del cuello femoral, uniendo dos puntos que son la distancia media entre la cortical medial y la cortical lateral femoral. En cambio, en el eje mecánico va a ser un eje que va a estar relacionado con la carga que recibe ese hueso. Por lo tanto, en el caso del fémur va a representar la unión, este eje se va a calcular uniendo el centro de la cabeza femoral y el centro de los cóndilos o el espacio intercondilio femoral. En la tibia se va a unir el centro de los cóndilos tibiales con el centro de la articulación tibio-astragalina, en la superficie articular tibial. Podemos observar que los ejes no corresponden, va a corresponder menos por su morfología típica de cuello y diáfisis el fémur, pero tampoco va a corresponder en la tibia, donde el eje mecánico va a estar ligeramente medializado respecto al eje anatómico tibial. Se define ángulo femorotibial como la relación angular existente entre el eje mecánico femoral y el eje mecánico tibial, representado en este gráfico, o también como la relación angular entre ejes anatómicos, eje anatómico femoral y eje anatómico tibial, representado en este otro gráfico de la derecha. Siempre se van a correlacionar o se van a confrontar el mismo tipo de eje, no se van a mezclar ejes anatómicos con ejes mecánicos para hacer esta valoración angular. ¿De qué manera va a evolucionar esta relación entre el fémur y la tibia en el plano frontal? Durante el crecimiento, desde el nacimiento, el niño va a pasar por dos etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa, que va a ser la etapa varoide, que va a iniciarse en el nacimiento hasta los 18 meses de edad, entre el año y los 2 años de edad, momento en el que se va a producir una inflexión y va a comenzar la etapa valgoide. Esa etapa valgoide va a durar durante el resto de la maduración esquelética e incluso persistirá en la edad adulta. En el momento del nacimiento va a ser el momento en el que el niño va a tener una relación femorotibial con un varo, con un genu varo máximo. 17 grados va a ser el valor medio fisiológico en este momento del nacimiento. Esa reducción que comentábamos se va a producir hacia los 18 meses aproximadamente de edad, con una alineación completa femorotibial, a partir de la cual va a pasar la etapa valgoide, donde se va a producir un genu valgo, una etapa valgoide máxima, en una edad aproximada entre los 3 y 4 años. Si nos fijamos, prácticamente entre el nacimiento y los 3-4 años, en apenas 3-4 años, se ha producido un cambio radical de esa relación angular. Prácticamente han sido 30 grados de evolución de esa relación femorotibial. Va a ser una progresión muy acelerada. A partir de esos 3 o 4 años, donde tenemos un genu valgo máximo, este valor se va a ir reduciendo. Y esa reducción va a ser más lenta de la que se ha producido durante los primeros años de vida, durante los 3-4 primeros años de vida, hasta alcanzar un valor aproximado medio fisiológico de unos 7 grados. Este valor se estabiliza bastante a partir de los 8, 9 y 10 años de edad. No quiere decir que no puede evolucionar durante el resto de la maduración esquelética, pero hacia esta edad el valor es bastante estable, va a ser muy aproximado al valor que finalmente va a quedar después de la maduración esquelética. Si representamos esta evolución de estos valores en una gráfica, va a tener este aspecto. Tenemos en la zona inferior la zona de varo, de genu varo, y en la zona superior la zona de genu valgo. Observamos como en el momento del nacimiento, el inicio de esta etapa varoide,
el valor de genu varo va a ser máximo, va a ir decreciendo, si observamos la pendiente de la curva va a ser muy pronunciada por la gran aceleración, por la rápida evolución de esta relación angular, produciéndose este punto de inflexión hacia el año y medio, en la que el niño pasa a tener un genu valgo máximo hacia los 3-4 años y reduciéndose paulatinamente hasta conseguir este valor medio de unos 7 grados. Si nos fijamos en la gráfica, tenemos una línea discontinua superior y otra inferior que va a representar el límite fisiológico. En la evaluación clínica de este parámetro, de este ángulo femorotibial, podemos optar por dos estrategias, o bien medir distancias o bien medir ángulos. Si medimos distancias, lo tenemos que hacer de esta manera. Si estamos delante de un genu varum, vamos a calcular la distancia entre los cóndilos mediales femorales, siempre y cuando los maleolos tibiales estén en contacto. Los maleolos tienen que contactar. Y si estamos delante de un genu valgum, vamos a determinar la distancia intermaleolar tibial, siempre y cuando estos cóndilos mediales femorales estén en contacto. Hay que decir que cuando optamos por la estrategia de calcular distancias hay que vigilar y hay que hacer una buena interpretación del resultado, porque las distancias, en este caso, van a ser dependientes del crecimiento de la extremidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos determinado en un momento determinado en un niño una distancia intermaleolar tibial, si posteriormente este niño crece, esta distancia intermaleolar tibial va a crecer también, pero sin necesariamente haber crecido o haber evolucionado este ángulo femorotibial. ¿Vale? Por lo tanto, este aspecto lo vamos a tener en cuenta en el caso de monitorizar a un niño a través del cálculo de distancias, hacer esa corrección con el crecimiento de la extremidad. En cambio, esto no va a pasar si optamos por la estrategia de determinar ángulos. ¿Cómo lo podemos hacer? De manera clínica podemos determinar el eje del muslo con el eje de la pierna para establecer el ángulo femorotibial o la relación entre el muslo y la pierna, o también podemos hacerlo de manera más exacta, ¿vale? Más fiable, que es a través de la determinación y localización de ciertos puntos anatómicos, como van a ser, en este caso, tal como se ve en la fotografía, estas espinas ilíacas anterosuperiores, estos centros de las rótulas y estos centros de las articulaciones tibio-peroneo-astragalinas. A través de esos 3 puntos vamos a determinar los ejes del muslo y de la pierna, y de manera más fiable, al estar basadas en puntos exactos, concretos, anatómicos, de manera más fiable vamos a poder hacer ese seguimiento. Como recomendación, siempre utilizar unos parámetros angulares para hacer la monitorización de cualquier genu valgo o genu varo. En cuanto a la evaluación radiológica, tal como habíamos comentado al principio en la definición, va a ser la determinación de la relación angular entre ejes anatómicos, femoral y tibial, y ejes mecánicos, tibial y femoral. Pero también va a ser muy interesante, y además es un parámetro que se utiliza a menudo, que es calcular la distancia entre el eje mecánico de la extremidad o línea de Mikulicz, ¿vale? Que es la línea que une el centro de la cabeza femoral con el centro de la tibio-peroneo-astragalina, pues calcular la distancia perpendicular entre esa línea y el centro de los cóndilos, el punto central de los cóndilos femorales, el espacio intercondilio femoral. Esa distancia, o sea, en condiciones normales, con un genu valgo fisiológico, ¿sí? La rodilla va a pasar, ¿vale? Este punto va a pasar justo por este eje mecánico de la extremidad. En este caso, al pasar esta rodilla por dentro de este eje mecánico, estamos delante de un genu valgo. En el caso del genu varo, esta rodilla estaría ubicada fuera del eje mecánico de la extremidad o línea de Mikulicz. No solamente va a ser interesante determinar la relación global entre el fémur y la tibia,
sino que también va a ser interesante, sobre todo desde un punto de vista de estrategia quirúrgica, ¿vale?, determinar cuál de los dos segmentos, fémur o tibia, va a ser el que va a presentar más desalineación. Y eso se hace a través de estos parámetros angulares, donde se determina la relación entre las epífisis, entre las zonas articulares, y la diáfisis. ¿Vale? Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso del fémur, Anatomical Lateral Distal Femoral Angle. Fijaros que aquí están determinados utilizando el eje mecánico, los ejes mecánicos, tanto de fémur como de tibia. En cambio, en esta otra imagen se determinan los ángulos a través de los ejes anatómicos o diafisarios, tanto de fémur como de tibia. Si cogemos como por ejemplo este valor angular, el Anatomical Lateral Distal Femoral Angle es el anatómico, vamos aquí, lateral, distal, porque es la epífisis distal, femoral angle, ¿vale? Este parámetro en condiciones fisiológicas va a tener este valor de referencia, este valor angular fisiológico, con esta horquilla fisiológica. En el caso de que estemos delante de un genu valgo, este valor angular va a disminuir. Y en caso que estemos ante un genu varo, este valor angular va a aumentar. De la misma manera, existen otras referencias que se calculan de manera muy similar, ¿vale?, para poder determinar esa relación entre las epífisis y la diáfisis, entre las zonas articulares y la diáfisis del hueso largo. ¿Qué implicaciones biomecánicas van a tener las desalineaciones femorotibiales? Aquí observamos un eje mecánico, una línea de Mikulits, trazada desde la cabeza femoral hasta el centro de la tibioperoneo-astragalina, donde se observa que de manera fisiológica el espacio intercondilio pasa justo por ese eje, o el eje pasa justo por el espacio intercondilio. En el caso del genu varum no va a ser así, van a quedar fuera de este eje mecánico. En el caso del genu valgum, las rodillas van a quedar dentro de este eje mecánico. En cuanto a las fuerzas que se van a producir en las rodillas, se van a generar fuerzas compresivas en el compartimento medial de las rodillas cuando estemos delante de un genu varum. En cambio, estas fuerzas compresivas van a ser laterales en el compartimento lateral de las rodillas cuando estemos delante de un genu valgum. Las fuerzas extensivas van a ser contrarias, van a ser laterales en el genu varum y van a ser mediales en el genu valgum. Fuerzas extensivas que pueden afectar a cápsula, a ligamentos, a cintillas, a músculos, tendones, etc. También hablar de la inestabilidad patelar que se puede dar en la rodilla, sobre todo cuando estamos delante de un genu valgum. Fijémonos que en este caso del genu valgo hay un aumento del ángulo del cuádriceps, un aumento del ángulo Q, determinado por este eje del músculo cuádriceps, el eje longitudinal del cuádriceps, con el tendón rotuliano. Esta angulación aumentada por presentar un genu valgum va a producir una fuerza resultante externa que va a tender a desestabilizar esa patela, esa rótula, va a tender a luxarla externamente. Si trazamos la proyección vertical desde las cabezas femorales, observamos que en el genu varum los pies van a estar por dentro de estas proyecciones verticales y en el caso del genu valgum los pies van a estar por fuera de estas proyecciones verticales, por lo que en el genu valgum se van a generar unas fuerzas que van a valguizar el pie, y en el caso del genu varum se van a generar unas fuerzas que van a varizar el pie. Y casi lo más importante, diría, de esta diapositiva, cuando hablamos de desarrollo, ¿vale?, de esta extremidad inferior en una etapa infantil, que es que no solamente este aumento de fuerzas compresivas o distensivas van a afectar propiamente a estructuras como ligamentos, meniscos, cápsula, etc., sino que va a afectar al cartílago de crecimiento de estas epífisis distal femoral y proximal tibial. ¿Qué ocurre? Que si aplicamos
la ley mecánica de crecimiento óseo de Wetter-Boltzmann del PEC, que nos dice que si se producen fuerzas compresivas por encima de lo fisiológico en estos cartílagos de crecimiento, estas fuerzas van a inhibir el desarrollo, el crecimiento de estas fisis, de estos cartílagos de crecimiento. Por lo tanto, ¿esto qué implicación va a tener? Pues que si tenemos unas fuerzas compresivas que están bloqueando medialmente estos cartílagos de crecimiento, estas fuerzas van a incrementar aún más esta angulación de Genu-Barrow, porque en la zona medial no va a haber una actividad correcta, va a haber una disminución de actividad proliferativa de este cartílago de crecimiento, en cambio en la zona externa puede ser incluso hasta superior, ¿vale? De manera que se va a incrementar el Genu-Barrow o el Genu-Valgo, cuando exista esta desalineación.